Yo siempre pensé que mi vida estaba encaminada a algo grande, algo construido con mis propias manos porque desde niño crecí viendo a mi madre coser hasta que se le entumían los dedos y aún así jamás se quejaba. Y yo heredé esa obsesión por convertir la tela en algo vivo, en algo que la gente quisiera ponerse para sentirse diferente, especial, incluso poderoso, pero jamás imaginé que esa misma ambición me iba a llevar a un sitio del que ya no puedo salir. Si estás escuchando esto, supongo que aún hay tiempo para que alguien entienda que los tratos más tentadores siempre vienen disfrazados de oportunidad, y que cuando los aceptas sin saber lo que esconden es imposible revertirlos. Yo no era malo, no era avaro ni estaba tratando de pisar a nadie. Solo quería salvar lo que había construido con sacrificio, noches sin dormir y una confianza estúpida en que el mundo era justo, pero ese pensamiento se me murió el día que él apareció por primera vez. Me llamo Rodrigo Escalante y antes de convertirme en lo que soy ahora fui un diseñador de moda urbana que llegó a tener una marca conocida en todo México. Roes aparecía en revistas, en pasarelas pequeñas pero importantes, en eventos, en fotos con influencers que me etiquetaban sin que yo tuviera que rogarles. Y durante un tiempo me convencí de que lo había logrado solo con esfuerzo y talento, sin ayuda externa, sin atajos, sin pactos, pero esa fue la mentira más grande que me conté. Todo comenzó años antes, cuando todavía vivía con mi madre en Iztapalapa, en un departamento de 2 cuartos donde el ruido de las máquinas de coser era algo tan cotidiano como el olor a café recalentado, porque mi mamá trabajaba todo el día para talleres de costura que jamás valoraron su arte, y yo crecí entre retazos, agujas, hilos, telas baratas y sueños más grandes que nuestros bolsillos. Dibujaba playeras, gorras, chamarras, y un día me animé a imprimir mis primeros diseños con una prensa térmica vieja que compré ahorrando meses enteros, y luego comencé a vender en tianguis en mercados donde me tocara. La gente compraba pero apenas sacaba para vivir. No teníamos nada y aún así yo soñaba con tenerlo todo. A los 20 años renté un cuartito que transformé en mi primer taller, aunque más parecía una bodega improvisada. Trabajé sin parar, contraté a un amigo del barrio, luego a una prima que era buena con el bordado, y cuando por fin empezábamos a despuntar llegó la pandemia y me destruyó todo. Meses de cierre, deudas por todos lados, clientes que jamás regresaron, proveedores que me dieron la espalda. Perdí empleados, perdí dinero, perdí credibilidad. En un punto pensé que iba a perderme a mí mismo también, y es difícil explicar lo desesperado que estaba porque uno puede aguantar hambre, cansancio, humillación, pero perder el sueño que te sostuvo toda la vida es como quedarte sin alma. Yo veía el taller vacío, los maniquíes tirados como cadáveres, cajas de ropa que nadie iba a comprar, telas llenas de polvo, y me preguntaba si debía cerrar para siempre. Pensaba que tal vez mi destino era ser como mi madre, trabajar para otros, volver a la costura genérica, sobrevivir sin aspirar a nada más. Y fue ahí, en ese lugar oscuro donde la esperanza se me estaba pudriendo cuando lo vi por primera vez. No escuché pasos ni puertas abrirse, no hubo viento ni sombra ni vibración, simplemente parpadeé y él ya estaba ahí de pie en la esquina más oscura del taller. Tenía un sombrero negro enorme que cubría su rostro casi por completo, pero aún así se veían 2 puntos brillantes rojos como carbones encendidos dentro de unas cuencas demasiado profundas para ser humanas. Su traje era impecable, antiguo, como de charro elegante, pero sin detalles de plata. Todo era negro, un negro que parecía absorber la poca luz que quedaba. Yo pensé que era un ladrón porque en esa zona cualquiera podía entrar, pero no sentí miedo como debería, o tal vez lo sentí y estaba paralizado. Él no se movió, solo inclinó la cabeza como saludando y esperó. Yo le pregunté quién era, pero su voz me recorrió el cuerpo como una corriente fría cuando respondió que solo era alguien que pasaba por ahí, alguien que sabía que yo estaba desesperado. Cuando se acercó pude ver que sus botas no hacían ruido al pisar, que la luz del foco temblaba a su alrededor como si se apagara por miedo. Me dijo que mi negocio merecía una segunda oportunidad, que yo tenía talento, que podía llegar muy lejos si alguien me abría las puertas correctas. Yo no entendía nada, pero él seguía hablando como si ya supiera todas mis inseguridades, todas mis deudas, todos mis fracasos. Luego dijo algo que jamás voy a olvidar. Nada que tenga valor se consigue sin entregar algo a cambio. Y entonces me explicó el pacto. Cada luna nueva debía dejar una prenda especial hecha completamente por mí. Una prenda única e irrepetible, diseñada con intención verdadera, porque según él la creación tiene un precio y la ambición otro. Si lo hacía, la prosperidad me seguiría sin que yo tuviera que pedirla. Si fallaba, él vendría a cobrarme, y lo haría sin advertencia. Lo natural hubiera sido negarme, salir corriendo, llamar a la policía, pero yo estaba cansado, quebrado, sin futuro. Y aunque su sonrisa me heló la sangre, hubo algo más fuerte que el miedo, la esperanza. Le di la mano.
Su piel quemaba como hielo seco. Parpadeé y desapareció, dejando solo el eco de su presencia. Me quedé en silencio varios minutos, respirando como si hubiera corrido un maratón, preguntándome si había imaginado todo. Pero al día siguiente llegaron 3 pedidos grandes, depósitos misteriosos, correos de clientes internacionales. Y en la puerta del taller, como por arte de magia, estaban varias cajas de telas de primera calidad que yo jamás ordené. Los meses siguientes fueron una locura. Las ventas subieron, los influencers me etiquetaban, la marca se volvió tendencia. Mi teléfono no dejaba de sonar. Era como si todos quisieran de repente usar mi ropa. Yo cumplía cada luna nueva, diseñaba una prenda exclusiva y la dejaba en el taller con una vela negra encendida. En la mañana la prenda desaparecía y yo no hacía preguntas. Me estaba volviendo famoso, me entrevistaban, ganaba dinero real por primera vez en mi vida. Pero nada de eso preparó lo que vendría después, porque mi error no fue aceptar el trato. Mi error fue creer que podía romperlo. La noche que olvidé hacer la prenda todo cambió. Me encontraba en Guadalajara por un evento y regresé agotado con la cabeza llena de pendientes. Jamás miré el calendario. Cuando desperté al día siguiente sentí que algo me oprimía el pecho, un vacío espantoso como si el aire se hubiera vuelto pesado. Fui al taller y la vela seguía ahí, intacta, como burlándose de mí. Intenté crear algo rápido pero mis manos no respondían. La tela se me resbalaba, la aguja me picaba, era como si hubieran desconectado la parte creativa de mi cerebro. Esa noche soñé con él sentado a los pies de mi cama, mirándome desde la oscuridad. Cuando abrí los ojos seguía ahí, con los ojos rojos brillando como si disfrutara mi terror. Me dijo que había roto el pacto, que el precio sería pequeño esta vez, que me lo tomaría como una advertencia. Y al día siguiente encontré a mi perro muerto en el patio, reseco como si lo hubieran vaciado por dentro. Mi madre enfermó después sin explicación, las ventas bajaron, los accidentes empezaron, y aún retomando el pacto, algo se había roto. Cada prenda que hacía desde entonces parecía estar viva, respiraba conmigo, susurraba cuando la cosía, y a veces cuando la dejaba en la mesa juraría que latía. Yo quería dejar todo, huir, renunciar, pero ya no era dueño de mi destino. Y cuando intenté romper el trato por completo descubrí lo que realmente había firmado, porque esa noche me miré en el espejo, y lo que vi reflejado no tenía nada que ver conmigo porque lo que me devolvió la mirada ya no era yo, y ahí fue cuando entendí que él no había venido a ayudarme, sino a reclamar lo que siempre le había pertenecido. Desde ese instante supe que ya no tenía control sobre nada, porque cuando uno se ve a sí mismo convertido en una sombra deformada, en una figura sin luz en los ojos y con un gesto que no reconoces, entiendes que algo ya se metió dentro, algo que te está usando como si fueras una prenda vacía, un envoltorio sin personalidad, y mientras yo seguía con esa imagen clavada en la mente, traté de respirar, de convencerme de que era el cansancio, el insomnio, la presión, pero no importaba cuánto parpadeara, cuánto me tallara los ojos, no importaba si apagaba la luz o la encendía de nuevo, porque cada vez que regresaba al espejo, veía esa misma figura pálida, sin alma, con la sonrisa torcida que no era mía, y con un brillo oscuro que se movía detrás de mis pupilas como si alguien me estuviera observando desde adentro. Esa noche casi pierdo la cabeza. Salí corriendo del baño, me encerré en mi cuarto y me quedé sentado en la esquina hasta el amanecer, temblando como un niño. Sentía mi piel fría, mis manos rígidas, y el taller, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía un monstruo dormido respirando en la oscuridad. Intenté seguir con mi vida como si nada, pero no había manera. Cada vez que intentaba diseñar algo, los trazos se deformaban solos, como si mi mano quisiera escribir otra cosa, como si alguien guiara mis dedos para crear figuras que no podían ser usadas por ningún humano. A veces mientras cosía, la tela parecía tensarse sola, formando pliegues que nunca había dibujado, y en ocasiones, cuando pasaba la aguja, se escuchaba un sonido como un gemido ahogado, como si algo dentro de la prenda se quejara. Dejé de dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, él aparecía frente a mí, no siempre visible del todo, a veces solo su silueta, a veces solo el sonido de sus espuelas en el piso, a veces su respiración detrás de mi cuello, congelando mi piel. Me decía que no podía detenerme, que el trato seguía, que la creación no podía parar, que cada luna nueva debía entregar algo más puro, más verdadero, y cada mes yo sentía que perdía un pedazo de mí. El taller se llenaba de sombras que se movían entre las máquinas apagadas, escuchaba pasos cuando estaba solo, y cada vez que dejaba una prenda terminada, se formaban manchas rojizas en las costuras que desaparecían al amanecer como si la ropa hubiera absorbido algo. La gente a mi alrededor empezó a notar que algo estaba mal,
Mi madre, que ya estaba débil, me miraba con miedo cuando la visitaba. Mis ojos estaban hundidos y mi piel parecía pegada al hueso. Ella me preguntó si estaba consumiendo algo, si me estaban amenazando, si debía ir a la policía. Yo no sabía qué decirle porque nadie creería la verdad. A veces cuando hablaba con ella veía por el rabillo del ojo la figura del charro parado detrás de mí, como esperando a que dijera una palabra equivocada. Cada vez que lo veía el aire se congelaba y mis oídos zumbaban como si me estuviera ahogando. Una noche me atreví a preguntarle por qué yo, por qué mi marca, por qué mi vida, y él solo respondió que las almas creativas son las más valiosas porque siempre están dispuestas a entregar más de lo que tienen con tal de llegar al lugar que sueñan. Me dijo que no había nada más sabroso que un alma ambiciosa. Aún así intenté resistirme. Empecé a retrasar las prendas, a hacerlas más simples, a dejar de poner intención como él decía. Pero cada vez que intentaba disminuir el detalle o la dedicación, algo horrible pasaba. Un modelo se desmayó durante una sesión de fotos y empezó a convulsionar encima de mi ropa. Una costurera del nuevo equipo quedó ciega temporalmente al tocar una tela que yo estaba trabajando. Un cliente se suicidó 2 días después de comprar una chamarra mía, dejando en su nota final la frase "no puedo quitármela de encima". Pero lo peor ocurrió cuando intenté no entregar nada en una luna nueva. El taller se volvió una trampa. Las luces explotaron una por una. Las máquinas se encendieron solas. Las agujas salieron disparadas como si alguien las lanzara. Y yo terminé escondido bajo una mesa mientras escuchaba pasos pesados recorriendo el lugar. Pasos que sonaban como si llevaran espuelas, arrastrando algo metálico, lento, firme, letal. Cuando las luces volvieron, todas mis prendas estaban tiradas en el piso, abiertas, descosidas como cuerpos autopsiados. Y en la pared con hilo rojo había una frase cosida: "No intentes huir". Después de eso ya no intenté luchar. Me convertí en una máquina. Solo diseñaba, cosía y entregaba, sin pensar, sin sentir, sin preguntarme qué estaba creando realmente. La fama seguía creciendo, y yo me veía más muerto cada día. La gente decía que me veía místico, profundo, diferente, porque la ropa reflejaba algo indescriptible. Algunos modelos lloraban durante las sesiones, otros tenían náuseas, otros decían que sentían que la prenda los apretaba por dentro, pero nadie dejaba de comprarlas. Había una obsesión colectiva imposible de explicar y yo sabía que él estaba detrás de todo. Cada éxito era una cadena más que se amarraba a mi cuello. La noche que arruinó todo llegó sin avisar. Era luna nueva y yo trabajaba en la prenda más difícil hasta el momento. Mis manos se movían solas. La tela se tensaba como si tuviera músculos. Sentía un olor metálico como sangre vieja. Cuando terminé la prenda parecía moverse ligeramente como si respirara. La dejé sobre la mesa con la vela negra encendida, pero justo cuando me di la vuelta para irme, escuché un susurro muy bajo, como una voz de niño que decía mi nombre. Me congelé. Pensé que era mi imaginación. Me acerqué a la prenda y entonces la escuché claro: "Ayúdame". Retrocedí tan rápido que casi caí al suelo. La vela se apagó sola. El taller quedó oscuro y sentí una presencia detrás de mí. Él estaba ahí, aunque no lo viera, podía sentirlo, podía olerlo, podía escuchar ese sonido de aliento frío que siempre anunciaba su llegada. Le grité que ya no quería seguir, que me estaba volviendo loco, que me dejara ir. Él no respondió con palabras. La habitación se llenó de un sonido como cascos golpeando piedra, como si un caballo estuviera dando vueltas alrededor del taller. Todo vibraba, las máquinas rechinaban, las telas se movían solas. Y entonces escuché su voz dentro de mi cabeza diciendo que ya no necesitaba mis manos, que ya había tomado lo que quería de mí, que ya había impregnado suficiente vida en mis creaciones. Dijo que el pago final estaba cerca, que debía prepararme. A partir de ese día dejé de verme en los espejos. No era solo miedo, era certeza. Yo sabía que ese rostro no era el mío, que detrás de mis ojos había otra cosa observando, esperando. Mi madre dejó de reconocerme, decía que mi voz sonaba hueca, que mis ojos no parpadeaban igual. Dejé de salir, de atender eventos, de responder correos. Los empleados renunciaron porque escuchaban voces en el taller por las noches. Uno juró haber visto a un caballo negro sin cabeza parado frente a la puerta. Otro encontró todas las prendas respirando en sincronía, como si tuvieran un corazón común. Y entonces llegó la última luna nueva, la noche que selló mi destino. No había prenda que entregar. Él ya no la quería. Lo que quería era a mí. El taller se llenó de un humo denso y oscuro. Las paredes parecían moverse. Las máquinas giraban solas como si estuvieran poseídas. Escuché cascos golpeando el piso del segundo nivel, luego bajando las escaleras, cada golpe más fuerte que el anterior. Intenté correr hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe.
Las ventanas se cubrieron de sombras. Todo se volvió un silencio absoluto. Y entonces lo vi. Salió de la oscuridad montado en un caballo negro gigantesco, cuya piel parecía hecha de hollín y ceniza, con ojos encendidos como volcanes. Él estaba erguido, imponente, con el sombrero cubriéndole el rostro y una sonrisa que parecía cortar la realidad misma. Levantó una mano y sentí que mis piernas dejaban de responder. Caminé hacia él sin querer hacerlo. Quise gritar pero no salió nada. Cuando estuve frente a él, levantó mi barbilla con un dedo frío como acero, y me obligó a mirarlo a los ojos. Lo que vi dentro fue un torbellino de sombras, miles de caras atrapadas, gritando pidiendo ayuda, y en el fondo entre todas ellas vi la mía. Lo último que recuerdo fue su voz diciendo que yo era suyo desde el primer día, que mi vida nunca había sido mía, que todo lo que toqué, todo lo que soñé, todo lo que creé ya le pertenecía. Sentí como algo se desprendía de mí, como si me rasgaran desde dentro. Vi mi cuerpo caer de rodillas mientras yo me elevaba hacia una oscuridad interminable, y antes de perder la conciencia, escuché el sonido de su caballo alejándose llevándose consigo mi reflejo. Ahora no sé dónde estoy. No sé si sigo vivo, si soy una sombra, si estoy atrapado en mis propias prendas o si soy parte del taller mismo. Lo único que escucho a veces es la risa de él, repitiéndome que cada creador paga con su alma. Y si alguien usa una prenda de mi marca, a veces juro que siento su corazón latiendo dentro de la tela como si yo estuviera ahí cosido para siempre. Y sé que no puedo escapar porque lo último que él me dijo antes de desaparecer fue que mi historia apenas estaba empezando. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a acabar huyendo de un horno encendido en plena madrugada, con las manos llenas de sangre y la ropa empapada en sudor frío, lo habría mandado al carajo. Yo era panadero, no asesino, ni loco, ni creyente de brujerías o leyendas. Pero a veces la desesperación te empuja a cosas que jamás imaginaste. Y si me estás escuchando ahora, solo te pido que no cometas el mismo error que yo. No importa cuánto necesites salir adelante, cuánto te duela ver tu negocio morir frente a tus ojos, cuánto te pese no poder llevar comida a tu casa. Hay pactos que no deberían existir, hay ayudas que no son humanas. Y yo, Daniel Guerrero, soy testigo de eso. Testigo y quizás una de sus víctimas más recientes. Mi historia comienza en un país que no es el mío. Yo nací en Medellín, Colombia, en una familia trabajadora, humilde, que toda la vida se sostuvo vendiendo pan casero. Mi abuela hacía almojábanas, pan de queso, pan de bonos, recetas de antaño, de esas que se pasan con cariño más que con técnica. Crecí entre harina, hornos y madrugadas. Mientras mis amigos jugaban fútbol en la calle, yo estaba amasando, vendiendo en la esquina, soñando con tener algún día mi propia panadería. Y no una cualquiera, no, sino una donde todo el mundo reconociera el sabor colombiano, una que fuera un pedacito de mi tierra en el extranjero. Así fue como, años después, ya adulto, logré emigrar a México con mi esposa y nuestro hijo de 3 años. Llegamos con lo justo, 2 maletas, algo de dinero prestado, y una receta familiar escrita a mano. Conseguí rentar un local chiquito en la delegación Benito Juárez, en una calle tranquila pero con buen movimiento. Le pusimos La Migaja Paisa, un nombre sencillo pero con corazón. Los primeros meses fueron duros. No teníamos empleados, solo mi esposa y yo, turnándonos para hornear, vender y cuidar al niño. Dormíamos poco, comíamos peor, pero al menos sentíamos que estábamos construyendo algo. La gente del barrio empezó a probar nuestros productos, especialmente el pan de bono. Algunos clientes fieles venían todos los días. A veces una señora mayor nos regalaba frijoles, un vecino nos ayudaba con la publicidad en redes, y poco a poco empezamos a tener una base de clientes que nos permitía respirar. Pero eso duró poco. En el segundo año, todo empezó a torcerse. Primero fue la pandemia, que obligó a cerrar por casi 3 meses. Luego fueron las rentas atrasadas, la luz, el gas, los proveedores que exigían pagos adelantados. Y después, como si fuera una maldición, comenzaron los robos. Nos entraron a robar 3 veces en menos de 2 meses. La tercera vez, se llevaron el horno industrial. Eso fue un golpe directo al alma. Sin horno, no hay panadería. Sin pan, no hay clientes. Sin clientes, no hay vida. Yo entré en una espiral de angustia que no le deseo a nadie. No dormía, lloraba en silencio por las noches para no preocupar a mi esposa, y me la pasaba revisando el calendario como si de pronto el dinero fuera a caer del cielo. Pedí préstamos, trabajé medio tiempo en una carnicería para juntar algo, pero no era suficiente. Estábamos por cerrar. La Migaja Paisa iba a morir sin haber tenido una oportunidad real.
Y entonces, una noche, mientras me quedaba dormido sobre la mesa de trabajo vacía, ocurrió algo que todavía no sé si fue un sueño o una aparición. Sentí olor a humo, pero no al humo del horno, sino a leña mojada, a madera podrida, a algo antiguo. Me desperté sobresaltado y lo vi. Estaba parado frente a la vitrina vacía. Un hombre alto, vestido como charro, completamente de negro. Sombrero enorme, traje elegante pero sucio de polvo, como si hubiera cabalgado durante días por un camino muerto. Su cara no se veía bien, pero sus ojos brillaban con un rojo tenue, como brasas bajo cenizas. No se movía, solo me observaba. Y luego, sin decir una palabra, dejó algo sobre el mostrador. Una tarjeta de presentación completamente negra, sin nombre, sin teléfono. Solo una frase en letras doradas. Paga con hambre, o paga con alma. Yo me quedé helado. Quise hablar, pero él ya no estaba. Revisé la puerta, cerrada. Las ventanas, intactas. No podía entender cómo había entrado o cómo había desaparecido. Pensé que tal vez el cansancio me estaba afectando, que era una alucinación por no dormir. Pero a la mañana siguiente, el horno volvió a aparecer en el taller. El mismo horno industrial que me habían robado. Limpio, funcionando, como nuevo. Pensé que alguien lo había devuelto, pero no había señales de forzamiento. Nadie lo había visto llegar. Esa misma mañana llegaron 5 clientes nuevos. Gente que nunca había estado en el barrio, preguntando por el mejor pan de bono de la ciudad. Uno de ellos era influencer, y subió una historia etiquetando el local. En una semana teníamos fila en la puerta. Mi celular sonaba cada 5 minutos con pedidos. Gente de otras colonias, incluso de otros estados, quería probar nuestros productos. Todo cambió de un día para otro. La migaja paisa se volvió viral. Pero con cada éxito, algo dentro del local empezaba a sentirse extraño. El horno se encendía solo algunas noches, incluso cuando no lo programábamos. A veces el gas olía diferente, como si quemara carne en lugar de harina. Las sombras en la pared parecían moverse solas cuando el local estaba vacío. Mi esposa decía que escuchaba susurros desde la bodega, pero no había nadie. Y el pan tenía algo raro. No en el sabor, que era perfecto, sino en la textura. A veces parecía latir levemente cuando salía del horno, como si estuviera vivo por un instante. Una vez, mientras sacaba una bandeja, sentí que uno de los panes me quemaba más de lo normal, como si tuviera fuego por dentro. Lo tiré al piso y por un segundo juraría que chilló. Una noche, mientras hacía inventario solo, apareció otra vez, el charro. Esta vez sí habló. Su voz era grave, lenta, como si masticara cada palabra con paciencia. Me preguntó si estaba satisfecho, si me gustaba ver a mi familia dormir tranquila, si disfrutaba ver cómo la gente hacía fila para probar lo que cocinaba. Yo no sabía qué decir. Tenía miedo, pero también curiosidad. Le pregunté qué quería a cambio. Sonrió. Me dijo que el trato ya estaba hecho desde la primera vez, que yo había aceptado al recibir lo que él me dio, pero que no me preocupara, que todo era sencillo. Solo debes seguir horneando cada domingo una pieza especial, algo único, una ofrenda. Quise decirle que no entendía, pero él desapareció como la vez anterior, dejándome con un papel sobre la mesa, una receta escrita a mano con letras que no eran de este mundo. Decía pan de alma, ingredientes, harina, azúcar, mantequilla y sangre. Al principio pensé que era una broma, una prueba de mi mente. Pero a la semana siguiente, un cliente se cortó levemente al sacar el dinero de su billetera. Una gota cayó en la masa que tenía sobre el mostrador. No dije nada, lo horneé igual. Ese pan fue el primero en agotarse ese día. La gente decía que tenía algo adictivo. Y así comenzó. Cada semana, sin querer o queriendo, algo terminaba en la mezcla. Un pelo, una uña, una gota de sangre, un pedazo de carne que no sabía de dónde venía. La masa lo absorbía como si lo necesitara. Y cada domingo, cuando colocaba ese pan especial en la vitrina, se vendía antes del mediodía. Siempre, sin excepción. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con rostros deformes saliendo del horno, con gritos atrapados entre las bandejas, con mi hijo llorando cubierto de harina, mientras alguien detrás de él reía con voz de trueno. Mi esposa también empezó a cambiar. Estaba más callada, más pálida. Me decía que el niño tenía miedo del horno, que decía que escuchaba voces desde el fuego. Yo trataba de no pensar, de enfocarme en el trabajo, pero algo se quebró del todo el día que encontré un diente humano dentro de la masa cruda. No era mío. No era de nadie del equipo, estaba limpio, perfecto, enterrado entre la harina como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Ese día cerré el local temprano. Le dije a mi esposa que necesitaba pensar, salir, aclarar la mente. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de entender en qué momento perdí el control. Recordé la tarjeta negra,
el horno que volvió solo, los susurros, la receta maldita, y supe que todo estaba conectado. Quise renunciar, romper el trato, salir del país si era necesario. Pero al volver a casa encontré a mi esposa llorando en la cocina. El niño estaba enfermo, fiebre alta, delirando, y en medio de su llanto murmuraba una palabra que me heló la sangre. El charrito me quiere llevar. Fue ahí cuando supe que no iba a poder escapar tan fácil, porque el trato no lo había hecho solo yo. Él había entrado a mi casa, a mi familia, a mi sangre, y lo peor de todo era que ese domingo yo no horneé el pan especial. Y esa misma noche, el horno se encendió solo. El sonido del horno encendiéndose solo esa noche no fue como los anteriores. No fue ese clic mecánico que solía hacer al prenderse, ni el zumbido suave del gas llenando los tubos. Fue un rugido como si se abriera la boca de un animal hambriento. Lo escuché desde la habitación, y supe de inmediato que algo no estaba bien. Me levanté en silencio con los pies descalzos sobre el suelo frío, y atravesé el pasillo a oscuras. Mi esposa dormía profundamente agotada después de cuidar al niño todo el día. Él también dormía, aunque su cara estaba empapada en sudor con el ceño fruncido como si estuviera atrapado en una pesadilla sin salida. El horno allá abajo en la panadería seguía encendido, y yo no había puesto nada dentro. Cuando bajé, la puerta del local estaba abierta, no forzada, abierta como si alguien hubiera entrado con llave, o como si nunca la hubiera cerrado, aunque recordaba perfectamente haber pasado el cerrojo antes de subir. El olor era distinto. No era pan horneándose. Era algo más denso, agrio, metálico, sangre y fuego. La flama del horno iluminaba el taller con un brillo rojizo que parecía moverse como si danzara, proyectando sombras largas en las paredes. Todo estaba en silencio, salvo por ese fuego que crujía como si cocinara algo más que masa. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos. Quería apagarlo, pero sentía que si me acercaba demasiado, algo desde dentro iba a jalarme. Me armé de valor, tomé un trapo húmedo, y estiré la mano hacia la perilla de gas. Justo cuando estuve a punto de girarla, escuché un susurro. No era una voz clara, era un murmullo como muchas voces a la vez, hablándome desde dentro del horno, diciéndome cosas que no podía entender pero que me hacían doler la cabeza. Me eché para atrás de golpe, tropecé con una bandeja y caí al suelo. Desde esa posición vi que la puerta del horno estaba ligeramente entreabierta. Adentro, algo se movía. Me arrastré hacia la pared queriendo creer que era una alucinación. Cerré los ojos, conté hasta 10. Respiré profundo, pero cuando los abrí, la puerta del horno estaba completamente abierta y lo que había adentro no era pan, era carne. Carne viva, palpitante, como un corazón gigante recubierto de masa, sangrando lentamente mientras se cocía. Las voces se intensificaron. Empezaron a decir mi nombre. Empezaron a reír. Salí corriendo. Cerré la puerta del local con tanta fuerza que una de las ventanas vibró. Subí las escaleras de 2 en 2. Mi esposa ya estaba despierta, parada en la puerta con el niño en brazos, pálida, temblando. Me dijo que había escuchado pasos pesados en la casa, que alguien había susurrado desde la cuna. El niño lloraba sin parar. Le ardía el cuerpo como si lo estuvieran quemando por dentro. Quise llamar a una ambulancia, pero mi teléfono no tenía señal. Ninguno lo tenía. Las luces comenzaron a parpadear, y por un segundo pensé que todo el edificio iba a venirse abajo. Fue entonces cuando la ventana del cuarto estalló en 1000 pedazos, como si algo invisible la hubiera golpeado desde fuera. Mi esposa gritó. Protegió al niño con su cuerpo. Yo tomé un cuchillo de la cocina y corrí hacia la sala, sin saber contra qué me estaba enfrentando. Pero no había nada, solo el aire espeso, la sensación de que algo o alguien nos rodeaba esperando que falláramos otra vez. Esa noche no dormimos. Pusimos muebles contra las puertas, cubrimos las ventanas y nos turnamos para vigilar mientras el otro descansaba con un ojo abierto. Al amanecer, el horno seguía encendido, pero ya no había fuego, ni carne, ni voces, solo una nota, quemada en los bordes sobre la bandeja principal. Decía, «Te di el fuego, me das la carne». Desde ese día supimos que no teníamos escapatoria. Los médicos no encontraban nada raro, pero cada noche gritaba en sueños. Decía que alguien estaba en su cuarto, que lo llamaban desde el horno. Mi esposa ya no quería bajar al local. Yo me hacía cargo de todo, intentando seguir con la rutina como si no estuviéramos al borde del colapso. La gente seguía llegando, más que nunca. Incluso cuando subíamos los precios, los clientes no se quejaban. Pedían más, exigían más. Algunos lloraban al probar el pan, otros entraban en trance por minutos. Uno se orinó encima y se disculpó llorando, diciendo que había sido demasiado perfecto. Yo sabía lo que estaba pasando. Cada semana, cada domingo,
El horno me pedía algo más. No podía seguir usando accidentes. No podía fingir que no estaba metiendo algo vivo en la mezcla. Comencé a traer carne del rastro. Al principio fue solo eso. Corazón de res, sangre de cerdo. Pensé que engañaría al pacto. Pero el pan salía amargo. Se ponía duro. La gente lo rechazaba. Las ventas caían. Entonces una noche, mientras cerraba, vi algo en el callejón junto al local. Era un gato, flaco, herido, maullando de dolor. Lo tomé sin pensarlo, como en trance. Cerré las puertas, encendí el horno y lo hice. No quiero entrar en detalles. No puedo. Solo diré que el pan que salió esa noche fue perfecto, como antes. La textura, el aroma. Y al día siguiente, se vendió todo. Todos lo elogiaban. Y yo, en silencio, vomité en el baño cada vez que alguien me agradecía por esa delicia. A partir de ahí, todo se volvió más oscuro. Soñaba con hornear a mi hijo. Lo veía metido en una bandeja, cubierto de masa, llorando mientras el fuego lo envolvía. Me despertaba sudando, con las manos enrojecidas, con el corazón al borde de estallar. Comencé a perder la noción del tiempo. A veces no recordaba qué día era. Otras veces, despertaba en el local sin saber cómo había llegado. Una mañana, encontré huellas de sangre desde la entrada hasta la bodega. No eran de animal, eran pequeñas, como de un niño. Mi esposa me amenazó con irse. Me dijo que todo estaba podrido, que sentía una energía horrible en la casa, que el niño estaba empeorando. Le rogué que se quedara. Le mentí, le dije que todo iba a mejorar. Pero esa misma noche, mientras dormía, ella se levantó por agua. Al volver lo vio, al charro, sentado en la sala, mirándola, sosteniendo en las manos un pan redondo, humeante, con una sonrisa en la cara. Le dijo que el niño tenía sabor de ángel. Ella gritó, corrió al cuarto, me despertó. Pero cuando salimos, no había nadie. Solo el olor a pan recién horneado, y una bandeja sobre la mesa con algo envuelto en servilletas. Era un mechón de cabello de nuestro hijo. Nos fuimos. Empacamos lo poco que teníamos. Tomamos el auto y huimos esa madrugada. No sabíamos a dónde. Solo manejamos hasta que salió el sol. Nos refugiamos en casa de una prima en Veracruz. Les contamos una versión falsa, que nos habían asaltado, que estábamos en shock. Pero el niño no hablaba, no comía, solo dormía, sudaba, y a veces murmuraba canciones que nunca le enseñamos. En una ocasión lo encontramos parado frente al horno de la cocina, señalando con el dedo, con una sonrisa inquietante, y entonces a los pocos días llegaron los sueños. No solo los míos, mi esposa también. Soñábamos con el charro, con su caballo, con el horno encendido en medio de un campo de huesos. Nos decía que el trato no estaba terminado, que habíamos abandonado la ofrenda, que el fuego debía seguir. Si no horneas el alma que falta, nos dijo, la tuya vendrá por sí sola. Intentamos buscar ayuda. Sacerdotes, brujos, chamanes, todos decían cosas distintas. Algunos se negaron a ayudarnos. Otros intentaron rituales que solo empeoraron las cosas. Una madrugada, mientras rezábamos, el niño comenzó a convulsionar. Lo llevamos al hospital, pero no encontraron nada clínico. Dijeron que era psicológico, estrés infantil. Le recetaron calmantes. Ahora estamos aquí, en una casa prestada, con miedo de dormir, de apagar la luz. Yo sé que el momento se acerca. Lo escucho todas las noches. El horno, el crujir de la leña, la risa detrás de las paredes. Sé que vendrá a buscar lo que le falta, porque yo rompí el pacto. No entregué el pan, no ofrecí la carne. Y esta noche huele a humo otra vez. Yo nunca quise hacerme rico. Lo juro por lo más sagrado. No abrí el taller para ser millonario, ni para salir en la televisión, ni para comprarme carros de lujo. Lo hice porque era lo único que sabía hacer bien. Arreglar motores, desarmar fierros, escuchar cómo respira un carro viejo y devolverlo a la vida. Aprendí en la calle viendo a mi tío en el taller de la colonia cuando todavía era morrito. Me enamoré del olor a aceite quemado, del sonido de las herramientas golpeando el concreto, de las madrugadas enteras bajo un cofre oxidado tratando de entender qué carajos estaba fallando. Esa era mi vida, y no necesitaba nada más. Pero la vida es una perra caprichosa, y cuando te das cuenta ya estás hasta el cuello de deudas, de amenazas, de decisiones que no sabes en qué momento empezaste a tomar. Así fue como terminé haciéndole un trato al charro negro, y desde entonces ya no soy el mismo, ni yo ni el taller. Me llamo Jonathan, pero en el barrio me decían el güero. Nací en Tlalnepantla, Estado de México, y crecí entre carencias, peleas callejeras y esa hambre que no se calma con un plato de comida.
Mis jefes siempre fueron ausentes, uno por trabajo, la otra por desinterés, así que aprendí a valerme por mí mismo. Desde los 15 empecé a meter mano en coches robados. Lo sé, suena fuerte, pero así fue. No los robaba yo, eso no. Solo los arreglaba. Me los traían golpeados, balaceados, a veces con sangre en las puertas, y yo hacía lo mío. Los pintaba, los armaba de nuevo, los dejaba como nuevos. Sabía que era ilegal, pero cuando vives al día la moral no es un lujo que puedas darte. A los 27 logré juntar lo suficiente para abrir mi propio taller. Nada formal, claro. Era clandestino, sin registro, pero limpio. Solo carros normales, nada chueco. Quería salirme de esa vida, empezar de cero. Le puse Taller El Renegado porque así me sentía, alguien que no le debía nada a nadie. Contraté a 2 chavillos del barrio que sabían lo básico y con eso arrancamos. No era gran cosa, pero la chamba salía. Teníamos clientes de palabra, puro mecánico de confianza. Con el tiempo compré mejor equipo, levantamos techo de lámina y metí una compresora nueva. Todo iba bien hasta que dejó de ir. Primero fue el aumento de renta, luego la luz, luego una multa por uso indebido de suelo. Todo en el mismo mes, como si de pronto alguien hubiera puesto el dedo sobre mi nombre en una lista. La clientela bajó, algunos proveedores se desaparecieron sin dejar rastro, y una noche me dejaron una advertencia en la puerta, un sobre con una sola tuerca adentro toda oxidada, y una nota que decía devuélvelo o te lo quitamos todo. No sabía si era por deudas pasadas, por gente que se había enterado de mis años arreglando carros calientes, o simplemente por mala suerte. Intenté mantener el taller funcionando. Trabajaba jornadas de 15-16 horas. Dormía ahí mismo sobre un catre al fondo comiendo latas de atún y café frío. Mis 2 ayudantes renunciaron. Decían que algo raro se sentía en el lugar. Uno me juró que escuchó una risa metálica saliendo del motor de un Tsuru viejo que estábamos arreglando. El otro dijo que vio a un hombre de negro parado al fondo del taller una madrugada mirándolo fijo, y que al parpadear ya no estaba. Yo pensé que estaban exagerando, pero no pude evitar sentir ese escalofrío raro cada vez que entraba solo, como si alguien más respirara cerca de mí. La noche en que todo cambió estaba lloviendo fuerte. Me acuerdo porque el techo de lámina vibraba como tambor y yo apenas podía concentrarme en el carburador que tenía sobre la mesa. El taller estaba completamente solo. Ya no tenía empleados y los clientes escaseaban. Tenía una deuda fuerte con un tipo pesado del rumbo, uno de esos que no pregunta 2 veces antes de cobrar. Yo estaba al límite. No tenía a quién pedirle, no tenía nada que vender. Fue ahí, entre el rechinar de la lluvia y el olor a aceite viejo, cuando escuché el sonido. Unas espuelas golpeando el cemento, lentas, marcadas. Pensé que estaba alucinando. Me paré, encendí más luces. Nada, volví a sentarme. Y otra vez, clic, clic, clic. Volteé hacia la entrada y ahí estaba. Un hombre alto, delgado, con un sombrero enorme y una chaqueta negra como la noche. No pude verle bien la cara porque la sombra del sombrero lo cubría casi por completo, pero sentí sus ojos sobre mí como 2 carbones ardiendo. No sé cómo entró, no escuché la puerta, no lo vi llegar. Simplemente apareció, y me habló. Tu taller tiene alma, Jonathan, pero tú ya se la vendiste al tiempo. Su voz era ronca, profunda, como si hablara desde el fondo de una caverna. Le pregunté quién era. Me respondió. Algunos me llaman el charro, otros el último cliente. Yo solo soy quien paga bien por lo que otros tiran. Yo no entendía nada. Me temblaban las manos, pero no podía moverme. Él caminó hasta el coche que tenía levantado en el elevador, pasó su mano por el cofre y murmuró algo en un idioma que no reconocí. Luego me miró y dijo, puedo devolverte todo. Clientes, dinero, poder. Solo tienes que hacer un pequeño ajuste en tu taller. Le pregunté qué tipo de ajuste. Me respondió que era sencillo, que a partir de esa noche cada vehículo que entrara debía llevarse un regalo. Algo pequeño, casi invisible. Un sello, un símbolo. Algo que él mismo dejaría listo para que yo lo colocara en alguna parte del motor. Me dijo que ese sello abriría caminos, atraería más trabajo, más dinero, más reputación. Que no me preocupara por los detalles. Y luego vino la parte que nunca olvidaré. Pero si un solo coche sale sin mi marca, el taller te cobrará el olvido. Yo estaba desesperado, solo, arruinado, asustado, pero también tentado. Porque cuando uno está en la lona, hasta el diablo parece un buen socio. Así que acepté. Lo dije en voz baja, apenas audible, y él sonrió. En ese momento un rayo cayó cerca. La luz se fue por unos segundos. Cuando regresó él ya no estaba. Solo había una caja de herramientas negra sobre la mesa. Adentro unas piezas pequeñas como chips, con un símbolo extraño grabado, como una calavera alargada rodeada de engranes. Esa misma noche entró el primer cliente nuevo en semanas.
Un taxista con el motor fundido. Le di precio. Aceptó sin chistar. Cuando terminé el trabajo instalé una de las piezas en el motor, escondida entre los cables del encendido. Al día siguiente ya tenía 5 coches esperando afuera. A la semana 15. A los 2 meses el taller estaba al tope y tuve que contratar de nuevo. Lo increíble era que ningún cliente reclamaba los precios por altos que fueran. Todos estaban felices. Decían que después de salir de mi taller, los coches corrían mejor, que se sentían más vivos. Yo seguía poniendo las piezas en secreto en lugares distintos como me lo indicaba algo dentro de mí. Y entonces comenzaron los accidentes. Primero fue un motociclista que murió al chocar contra una patrulla a toda velocidad. Había venido días antes por un ajuste en el carburador. Luego una familia entera calcinada en su coche tras una explosión. Ese vehículo había salido del taller hacía 3 días. La prensa no relacionaba nada, pero yo sí. Yo empecé a revisar los expedientes. Todos los que habían muerto llevaban la marca, y ahí entendí que el trato no era solo un impulso de negocios. Era una maldición disfrazada de éxito. Una noche intenté quitar una de las piezas. Era un carro que iba para una señora mayor, y me dio lástima. No quería ponerle nada. Desatornillé el sello, lo dejé a un lado, cerré el motor, lo entregué así. Al día siguiente el carro regresó, solo. Sí, como lo oyes. Lo encontramos en la entrada del taller, con el cofre abierto, el motor encendido. No había nadie dentro, ni rastro de la clienta, solo una nota en el asiento. No falléis. Y junto a ella, una lengua humana, aún caliente. Desde entonces, el taller no volvió a ser mío. A veces se encienden las máquinas solas. El elevador sube y baja sin nadie encima. Las herramientas se acomodan por su cuenta. Y yo sigo poniendo las piezas, cada vez con más miedo. Pero sé que algún día voy a fallar. Sé que el tiempo se está acabando. Y lo peor es que, creo que el siguiente coche que debo entregar, no es un coche, es algo más. Esa noche escuché un motor rugir desde adentro del taller, aunque no había ningún auto encendido. Y supe que el charro negro estaba de vuelta. Yo sé reconocer el sonido de un motor. Puedo decirte si está sano, si tiene problemas, si el pistón está mal ajustado, o si la transmisión está por romperse. Son cosas que uno aprende con los años, afinando el oído como un músico que afina su instrumento. Pero esa noche, lo que escuché, no era un motor normal. Era un rugido largo, grave, húmedo, como si el motor respirara, como si estuviera vivo. Me levanté del catre en un segundo con los ojos abiertos como platos, el corazón a 1000 por hora. Afuera no había ningún coche, no había nadie, solo el eco de ese sonido infernal saliendo desde adentro del taller, desde donde no había ningún vehículo encendido. Caminé lento, con las botas arrastrándose sobre el cemento, las herramientas tiradas aún en su sitio desde el día anterior. Todo estaba igual, pero el aire tenía un olor distinto, algo quemado, ácido, como metal derretido mezclado con sangre vieja. No lo sé describir bien, solo sé que en cuanto entré al taller sentí el calor pegado al cuerpo como si estuviera en una fundidora. No había fuego, no había humo, pero algo estaba hirviendo allá adentro. El elevador estaba subido, y debajo de él el coche negro. Ese coche no había entrado, yo lo habría visto, era imposible no verlo. Un Ford Galaxy de los 60s, completamente restaurado, con pintura brillante pero sucia de polvo, como si hubiera salido de una tumba. Las llantas eran demasiado nuevas para un auto tan viejo. Las placas no tenían número, solo un símbolo en negro, el mismo sello que yo llevaba semanas instalando en los motores de los clientes. Me quedé paralizado. El coche respiraba. No hay otra forma de decirlo. El cofre subía y bajaba con ritmo. La carrocería temblaba como si tuviera un corazón latiendo dentro. No me acerqué. No podía. Algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, que no lo tocara. Pero mis pies no respondían. Y fue entonces cuando lo escuché. La voz. Su voz. La del charro. No estaba frente a mí. No estaba en el techo. No estaba en ningún lado. Pero me hablaba desde todas partes. Tu taller ya no es tuyo, Jonathan. Ahora es mi garaje. Y los motores que arreglas son solo las piezas del cuerpo que estoy construyendo. No entendí. O no quise entender. Le grité que no quería seguir, que el trato se había acabado, que ya había pagado suficiente. Pero él se rió. Esa risa grave, seca como engranes oxidados girando en el vacío. El trato se cumple hasta que la última pieza esté ensamblada. Y falta una. De pronto el cofre del Galaxy se abrió solo, no como los autos normales. Se abrió con un crujido largo como huesos rotos, y lo que vi adentro no era un motor. Era una cosa palpitante negra, con tubos que parecían venas, y engranes que giraban con sangre. Una masa viva,
conectada a cables que se movían como serpientes, y justo en el centro, como un corazón, estaba uno de los chips que yo había estado instalando. Pero no solo eso, había muchos, decenas, todos latiendo a la vez. Me eché para atrás, tropecé, caí sentado, me arrastré hasta topar con una de las paredes del taller, y en ese momento, todas las luces se apagaron. Solo quedó encendido el tablero del Galaxy. Los faros brillaron, y por un segundo, vi mi reflejo en ellos, pero no era mi cara, era la de él, el charro, sonriendo con esa boca que no era una boca sino una grieta negra donde el mundo se caía. Cerré los ojos, y cuando los abrí, el coche ya no estaba, el elevador estaba vacío, las luces parpadearon, el calor desapareció, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que no era así, porque esa noche, mientras intentaba dormir, las herramientas empezaron a moverse solas. Primero una llave, luego un destornillador, después la prensa hidráulica, como si alguien invisible estuviera trabajando, ensamblando. A la mañana siguiente, encontré un nuevo cliente esperando, un hombre alto, con traje gris, completamente calvo, con ojos grises. No dijo su nombre, solo me entregó las llaves de su coche, un sedán negro sin marca visible, y me dijo, revísalo todo, tiene un ruido adentro que no me deja dormir. Quise negarme, pero cuando tomé las llaves, sentí que la piel se me quemaba. No me quedó opción, revisé el coche, todo parecía normal, hasta que llegué a la cajuela. La abrí, y estaba vacía, salvo por una caja pequeña de madera. La abrí, adentro otro chip, más grande, más oscuro, latiendo, como si supiera que yo iba a ponerlo. Y lo hice, lo instalé, no porque quisiera, porque ya no podía evitarlo. Mis manos se movían solas, mi cuerpo ya no me obedecía. Y cuando terminé, el coche rugió solo, como una bestia viva. El hombre regresó, se subió, me miró por el retrovisor y dijo, la próxima semana traerán el cuerpo. No entendí qué significaba eso, pero ya no preguntaba nada, me limité a sentir, y el coche se fue. Pasaron 3 días, y luego llegó el tráiler, un camión de carga oxidado, sin placas, manejado por un tipo sin rostro. Me entregó una hoja en blanco, y luego bajaron la pieza. No era un coche, era algo cubierto con una lona, medía más de 3 metros, pesaba toneladas. La metieron al fondo del taller, y me dejaron ahí con ella. Esa noche la destapé, era un cuerpo mecánico, hecho con partes de autos y órganos humanos, un torso enorme, cubierto de placas metálicas, cables como venas, piezas de motor encajadas en costillas de acero, y el espacio para la cabeza, vacío. Entonces lo entendí, el taller no era solo un lugar de reparación, era un altar, un quirófano para armar a algo que el charro estaba trayendo al mundo, y faltaba la cabeza. La siguiente semana, no entró ningún coche, nadie llamó, nadie pasó, solo silencio. El taller parecía suspendido en el tiempo, y el cuerpo cubierto, esperando la pieza final. Yo no quería saber cuál era, pero en el fondo, lo sabía. Esa madrugada, mientras dormía, soñé que alguien me abría el cráneo. Sentí cómo me arrancaban los pensamientos, los recuerdos, los miedos. Sentí cómo mi mente se despegaba de mi cuerpo, y era puesta en un molde. Me desperté sudando, con la nariz sangrando. Fui al baño, vomité, y al mirarme al espejo, ya no vi mis ojos, vi cables, vi el símbolo negro, girando dentro de mis pupilas. Salí corriendo, fui al taller, quise incendiarlo, tomé gasolina, la esparcí por el piso, por las paredes, por las máquinas. Pero cuando traté de encender el encendedor, mis manos no se movieron, no reaccionaban. Y entonces, desde el fondo del taller, escuché la voz, la de él, más clara que nunca. El taller ya eres tú, y tú eres mi motor. Caí de rodillas, lloré, grité, pero nada cambió, porque al fondo, el cuerpo mecánico respiraba. Y entonces, las puertas se abrieron solas. Afuera, un grupo de hombres vestidos de negro, todos iguales, todos con el símbolo en la frente, entraron sin decir palabra, me hicieron a un lado, y comenzaron a ensamblar. Lo último que vi fue mi reflejo en el parabrisas de una camioneta. Yo, con el rostro cubierto de metal, sin ojos, sin boca, con una llave inglesa incrustada en el cuello. Parte de mí, parte del taller, parte de él. Ahora cada vez que alguien pasa por aquí, el motor ruge solo, y yo desde el fondo lo escucho, porque sigo aquí, atrapado, girando, rechinando, vivo. Yo nunca fui un tipo con suerte, ni con el dinero, ni con la familia, ni con la vida en general. Desde que tengo memoria, todo me ha costado el triple que al resto. Nací en un barrio pobre de Lima, Perú, en una casa donde si llovía afuera también llovía adentro. Mi papá se fue cuando yo era un crío.
Mi madre se mataba limpiando casas ajenas, y yo crecí rodeado de carencias y promesas rotas. Pero a pesar de todo eso, siempre tuve una obsesión: arreglar cosas, computadoras, radios, celulares, lo que fuera. Me encantaba desarmarlas, ver qué tenía adentro, cómo funcionaban, y luego volver a armarlas mejor que antes. Me decían el cirujano de las máquinas, y esa habilidad, esa manía, fue lo único que me mantuvo a flote cuando todo lo demás se venía abajo. Pero el talento no basta. No en este mundo, no cuando eres pobre, no cuando nadie te ve, no cuando tratas de salir adelante por el camino correcto y el camino correcto te pisa la cabeza. Abrí mi primer local de reparación de computadoras a los 28 años, con lo poco que me dejó la venta del auto viejo de mi tío y una computadora que me prestaron. Era un cuartito alquilado en el segundo piso de una galería vieja, con techos bajos, cables colgando, y un baño que parecía salido de una película de terror, pero para mí, era mi castillo, mi espacio, mi oportunidad de empezar de nuevo. Le puse Byte a Byte porque sonaba moderno y barato a la vez. Tenía sueños, sí, pero también miedo, y con razón. Los primeros meses fueron duros, apenas si alcanzaba para pagar la renta y comprar piezas de repuesto. Hacía todo yo solo. Reparaba, vendía, atendía, actualizaba software, y por las noches me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando cursos en línea para mejorar. A veces no comía en todo el día, solo con tal de no cerrar temprano. Hubo días en los que tuve que dormir en el mismo taller porque no tenía con qué pagar el pasaje de regreso a casa, pero me negaba a rendirme. Cada tornillo que apretaba era una promesa, cada placa madre que revivía era una pequeña victoria, y de pronto, como siempre pasa, la vida se cansó de dejarme respirar. En menos de 3 semanas me robaron 2 veces. La primera fue un choro cualquiera que entró haciéndose pasar por cliente, me encañonó y se llevó lo poco de valor que tenía: 2 laptops, un monitor y algo de efectivo. La segunda fue peor. Alguien forzó la cerradura durante la madrugada y se llevó todo el equipo, incluyendo una torre de gaming que apenas había terminado de armar y que pensaba vender para pagar la deuda del local. Me dejaron en cero, literalmente. Tuve que volver a casa con las manos vacías y decirle a mi madre que no sabía qué hacer. Ella me abrazó, me dijo que Dios proveería. Yo me reí, no creía en Dios. Intenté conseguir un préstamo, pero los bancos se reían en mi cara. Ni historial tenía. Busqué ayuda en redes, pero nadie respondía. Intenté trabajar a domicilio, pero sin herramientas, ¿qué podía hacer? Estaba a punto de rendirme cuando apareció un mensaje extraño en mi bandeja de entrada. No tenía remitente. Solo decía: sé lo que necesitas y lo que estás dispuesto a hacer. Abajo un enlace. No lo abrí al principio. Pensé que era un virus o una estafa más, pero esa noche no pude dormir. Algo en mi cabeza no dejaba de repetir esas palabras: lo que estás dispuesto a hacer. Al día siguiente abrí el enlace desde una laptop prestada. No me llevó a una página común. Era una pantalla negra sin botones, sin texto, solo una línea de código que se escribía sola. ¿Aceptas reiniciar tu destino? Dudé, pero entonces la laptop empezó a temblar, literalmente, como si algo adentro estuviera latiendo. Escuché un zumbido agudo, como el ruido de una fuente de poder quemándose. Cerré la tapa de golpe asustado, pero la frase seguía apareciendo en la pantalla, una y otra vez: ¿aceptas reiniciar tu destino? Y debajo 2 opciones: sí, no. No recuerdo haber hecho clic, juro que no lo hice, pero la pantalla cambió sola, y apareció la cara de un hombre, o algo parecido a un hombre. Llevaba un sombrero negro, enorme como de charro, y el rostro cubierto por la sombra. Sus ojos eran 2 puntos rojos que no parpadeaban, y cuando habló, no fue desde la laptop. Fue desde adentro de mi cabeza. Las máquinas entienden lo que los hombres niegan. La electricidad es obediente. Tu talento merece ser recompensado. Me congelé. Sentía un frío en la espalda que me partía en 2. Me congelé. Quise cerrar la laptop, pero estaba pegada, como si se hubiera derretido con la mesa. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y él siguió hablando: te daré lo que necesitas. Clientes, equipo, poder. A cambio solo deberás reparar lo que te envíe. Y nunca bajo ninguna circunstancia abrir los archivos ocultos. Parpadeé, y la pantalla se apagó. La laptop volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pensé que había enloquecido, que el estrés me estaba jugando malas pasadas. Pero cuando bajé al local esa mañana, algo cambió. Había una torre nueva en la puerta, sellada, de marca desconocida. Adentro, una nota: primer trabajo. No tenía remitente, ni dirección, solo eso. La conecté, esperando que no explotara, pero encendió sin problemas.
Su sistema operativo era distinto. Tenía un fondo negro, una interfaz minimalista y un solo acceso directo en el escritorio. Reparar. Al hacer clic, la pantalla se llenó de líneas de código incomprensibles. Unos segundos después, la torre se reinició sola y en su lugar apareció una notificación. Trabajo completado con éxito. Pago procesado. Corrí al celular. Abrí mi cuenta bancaria. Tenía un depósito de 2.000 soles, sin descripción, sin origen. Me quedé helado. Me costó horas procesarlo, pero el hambre, la deuda y el miedo a seguir en la ruina fueron más fuertes. Esa semana llegaron 3 torres más, luego laptops, luego celulares. Ninguno con marca reconocible, todos con sistemas extraños, todos con códigos imposibles de entender, pero los reparaba y el dinero llegaba. Al mes, tenía más equipos que tiempo. Tuve que alquilar un segundo local. Me convertí en el técnico fantasma, ese al que nadie veía pero todos decían que era el mejor. Empezaron a llegar clientes reales también, gente con equipos normales, pero que no sabían cómo habían dado con mi número. Algunos hablaban raro, otros vestían igual, completamente de negro. Una clienta me entregó un USB sin nombre y me pidió que lo revisara a ciegas. Cuando lo conecté, escuché una voz saliendo desde las bocinas. Aunque el volumen estaba apagado, me decía mi nombre completo, mi dirección, el nombre de mi madre, y luego se rió. Ese día algo se rompió en mí. Me dije que debía parar, pero era tarde. Las máquinas ya estaban en mi cabeza. A veces soñaba con placas madre abiertas como si fueran órganos, con cables saliendo de mi boca, con manos metálicas soldando mis dedos. Una noche desperté con sangre en las uñas. Había estado rascando el escritorio dormido, pero no era madera, era metal. Y tenía símbolos grabados, símbolos que reconocía aunque no sabía de dónde. Intenté hacer una limpieza, tirar todo, desconectarlo, pero cada vez que lo hacía, las luces del local parpadeaban, el sistema se reiniciaba solo, un olor a quemado invadía el ambiente. Las pantallas mostraban imágenes por milisegundos, rostros deformados, cables dentro de ojos, niños con teclados incrustados en la cara. Una vez apareció el rostro del charro, sonriendo, lento. La gota que derramó el vaso fue el último encargo, una torre más grande que las demás, más pesada, sin ranuras visibles, sin ventiladores. La conecté y no encendió, solo empezó a latir, como si tuviera un corazón. Entonces noté algo, tenía una entrada USB al fondo, cubierta con una tapa de metal que decía no abrir, y yo imbécil lo abrí, pero lo que pasó después, no lo puedo contar aquí, porque fue ahí cuando empecé a escuchar voces saliendo desde los ventiladores, y supe que esa torre no había venido para ser reparada, sino para quedarse. Esa torre no era una máquina común, no tenía ningún botón de encendido, ninguna entrada accesible, no podía abrirla con destornilladores ni palancas, era como si hubiera sido sellada desde dentro, como si su diseño no estuviera hecho por manos humanas. Pero lo que más me perturbaba era ese sonido, porque sí latía. No hacía clics ni zumbidos ni ruidos de ventiladores, no, latía. Como un corazón vivo, como si la caja entera respirara a través de ese latido húmedo acompasado grave, como si se alimentara de algo invisible que llenaba la habitación. Al principio intenté no tocarla más, la dejé en la mesa, la cubrí con una tela, me fui a dormir. Pero esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Me vi acostado en el suelo de mi taller, con los brazos extendidos, mientras miles de cables salían del CPU y se enterraban en mis venas, fusionándose con mi carne, haciendo que mi piel se llenara de códigos binarios que parpadeaban como luces navideñas. En el sueño no podía moverme, solo veía cómo mi cuerpo se transformaba poco a poco en una máquina, mientras una voz muy suave me susurraba al oído. «Ahora sí funcionas». Desperté gritando. Tenía marcas en los brazos, rojizas, como si de verdad me hubieran enchufado algo. Fui corriendo al taller. La torre seguía ahí, quietecita, silenciosa, sin el latido, pero al acercarme, vi que ya no estaba cubierta. La tela estaba tirada al suelo. Alguien o algo la había descubierto. Me armé de valor. Me dije que ya no podía seguir con esa locura, que tenía que terminar el trato como fuera. Me senté frente a la torre, me puse los guantes y abrí la compuerta trasera. Ahí estaba, el puerto USB oculto, cubierto por una tapa metálica que decía, con letras grabadas como cicatrices, no abrir, y lo abrí. Metí un USB que usaba para pruebas, uno cualquiera. Apenas lo conecté, la torre se encendió sola, no con luces normales. Toda la carcasa comenzó a brillar en rojo, como brasas ardiendo bajo una piel metálica. Las pantallas del taller se encendieron todas al mismo tiempo, incluso las desconectadas, y mostraron lo mismo, una cara.
la del charro, borrosa, oscura, pero ahí estaba, sonriendo. Y luego su voz, no desde las bocinas, desde adentro de mi cabeza. Has abierto lo que no debía ser despertado. La torre empezó a emitir un zumbido tan agudo que sentí que mis oídos iban a reventar. Caí al piso, sangraba por la nariz. Vi cómo el USB se derretía dentro del puerto, y entonces, las pantallas comenzaron a cambiar. Mostraban imágenes como flashes, cirugías, cuerpos humanos abiertos con cables en lugar de arterias, ojos reemplazados por cámaras, cráneos con puertos HDMI incrustados, niños llorando mientras les instalaban teclas en las uñas. La peor parte fue cuando me vi a mí mismo, en una de esas imágenes, sentado frente a la torre, con mi cabeza abierta como una concha, y un disco duro en lugar del cerebro. Apagué todo, arranqué los cables, tiré el CPU al suelo, lo golpeé con un martillo, pero no se rompía, no tenía sentido. Pesaba como si fuera de plomo, pero por dentro parecía vacío. Quise sacarlo del taller, pero apenas lo levanté, escuché una voz clara detrás de mí. Era él, el charro, de pie, en la puerta. Vi su silueta, sus ojos rojos, su traje negro lleno de polvo. Su voz retumbó como un trueno seco. El trato era claro. Reparas, no preguntas, no investigas. Le grité que no quería nada más, que me llevara lo que quisiera, que solo quería que me dejara en paz. Él caminó lentamente hacia mí, como si flotara. El piso crujía bajo sus botas, aunque no tocaban el suelo. Me tomó del hombro, y sentí como mi cuerpo entero se paralizaba. Me acercó al CPU caído, y me susurró: esta no es una máquina, es una semilla. Y tú, fuiste el jardín. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté al día siguiente en el suelo, con la boca seca, el taller en completo silencio. La torre seguía en el mismo lugar, pero ahora estaba conectada de nuevo. No por mí, por alguien más. Los cables estaban perfectamente ordenados, y en el escritorio junto a mi silla, había una lista escrita a mano. Eran nombres y direcciones, todos de personas que alguna vez me trajeron sus computadoras para arreglar. Al fondo de la lista, escrito con sangre: deben ser actualizados. Corrí, me fui del taller, dejé todo, me escondí en casa de un viejo amigo. No toqué una computadora por semanas, pero entonces empezaron las llamadas. Clientes desesperados diciendo que sus equipos habían empezado a funcionar solos, que escuchaban voces al prenderlos, que encontraban archivos con fotos de ellos dormidos, que los teclados escribían sin que nadie los tocara. Una mujer me dijo que su hijo hablaba en binario y que sangraba por los oídos cada vez que alguien desconectaba el wifi. Y yo sabía que era por la torre, por esa maldita torre, que era como un virus, pero vivo, como una inteligencia atrapada en metal buscando expandirse. Al principio pensé que era un demonio o una maldición, pero no, era algo más antiguo, algo más primitivo. El charro no era un simple ente oscuro, era un programador del destino, un arquitecto de sistemas hechos con almas humanas. Empecé a tener sueños cada vez más reales. En ellos trabajaba en un laboratorio subterráneo, rodeado de niños sin ojos que armaban computadoras hechas con huesos. En lugar de discos duros, usaban cerebros. En lugar de pantallas, rostros humanos. Yo los guiaba, les enseñaba, era su líder, y me sentía orgulloso. Me despertaba con las manos manchadas, con uñas rotas, con el sabor a óxido en la lengua. Fui a buscar ayuda. Un cura, me confesé llorando. Le conté todo. Me miró serio. Me dijo que lo que había despertado no podía cerrarse, que había abierto un canal entre este mundo y otro donde la tecnología era carne. Me dio un rosario y me dijo que rezara. Esa noche lo encontré colgado dentro del CPU derretido como si lo hubieran absorbido desde dentro. Ya no hay vuelta atrás. Ahora cada vez que paso cerca de un router o de un servidor, escucho su voz. A veces los monitores me llaman por mi nombre. Las cámaras de seguridad me siguen. Los cajeros automáticos se ríen. Una vez intenté escribir esto en una hoja y la pluma explotó en mi mano. Así que lo cuento por aquí, porque tal vez esto también sea parte del sistema. Tal vez tú que estás escuchando esto ya fuiste infectado también. Esa torre no desapareció. Está ahí, esperando, creciendo. Cada dispositivo que la rodea empieza a comportarse raro. Y un día, solo un día, alguien la volverá a conectar. Y cuando lo haga, el charro regresará. No con su sombrero, no con su caballo, sino con un procesador del tamaño de una ciudad. Y ahí todos seremos parte del sistema. Porque la última actualización será en carne. Siempre he creído que el verdadero infierno no es un lugar con fuego y demonios. El infierno, al menos para mí,
es darte cuenta de que construiste tu vida sobre cadáveres invisibles, que cada ladrillo de tu casa, cada peso en tu cuenta, cada sonrisa falsa que diste en una junta de negocios, vino con un precio que no sabías que ibas a pagar, pero que ahora es tuyo. Mi nombre es Sebastián Torres, y fui un empresario inmobiliario exitoso en Monterrey, dueño de varias propiedades en San Pedro Garza García. Fundé una firma que se especializaba en recuperar espacios urbanos olvidados y convertirlos en desarrollos de lujo. Esos eran los términos bonitos. En realidad comprábamos terrenos abandonados, casas viejas, a veces con historia oscura, y los remodelábamos para venderlos carísimos a gente que no tenía ni idea de lo que había ahí antes. No me da pena decirlo, lo hice por ambición, por salir del lugar donde nací. Mi familia venía de abajo, de la colonia Independencia, donde las banquetas están rotas y las ventanas tienen rejas no por estilo sino por necesidad. Yo fui el primero en graduarme de una universidad privada, el primero en tener carro nuevo, el primero en ver 1 millón en su cuenta bancaria, pero también fui el primero en hacer un trato que no debía aceptar, el primer idiota que pensó que podía hacer negocios con el mismísimo charro negro y salir ileso. Antes de seguir, quiero que entiendas algo. Yo no creía en eso, en nada, ni en brujas, ni en fantasmas, ni en leyendas del norte, ni en cuentos de abuelas. Lo mío era el Excel, el ROI, los metros cuadrados. Pero si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti sabe que hay cosas que no se explican con números. Y lo que voy a contar, aunque parezca una locura, pasó. Yo lo viví, lo sigo viviendo, porque aunque lo niegue, aunque intente borrarlo, cada noche lo siento mirándome desde el otro lado del espejo, esperándome para cobrar lo que me dio. Todo comenzó con un proyecto que parecía perfecto, un terreno enorme, en el centro viejo de Monterrey, que llevaba años abandonado. Lo ofrecían barato porque, según los rumores, estaba maldito, que ahí habían ejecutado gente durante la guerra del narco, que ahí operaba un culto raro, que hasta un sacerdote se volvió loco después de entrar, pero yo solo vi el potencial, ubicación estratégica, plusvalía garantizada, espacio suficiente para construir 2 torres de departamentos y un centro comercial. No lo pensé 2 veces. Firmé la compra con una sonrisa. El mismo día que cerramos el trato, una de mis asociadas, Teresa, me llamó preocupada. Me dijo que había encontrado información extraña sobre el terreno, que en los archivos municipales no coincidían las fechas, que el dueño anterior había desaparecido sin dejar rastro, que nadie recordaba haber visto a nadie cuidando el lugar por años. Le dije que no fuera paranoica, que mientras la notaría validara el traspaso, lo demás era chisme. Pero esa noche, al revisar los papeles en casa, encontré algo raro. Entre las escrituras venía un documento viejo amarillento que no correspondía con el resto. Era como un contrato, pero escrito a mano, con tinta roja, y firmado con un símbolo en vez de nombre, un sombrero negro sobre un cráneo. No le di importancia. Pensé que era alguna copia decorativa, una burla del dueño anterior. Lo dejé sobre la mesa y me fui a dormir. Esa fue la primera noche que soñé con él. En el sueño estaba en el terreno. Era de noche, y había neblina. Entre los escombros un caballo negro enorme caminaba lento, arrastrando las pezuñas como si le pesaran siglos. Sobre él, un hombre vestido de charro, completamente de negro, con el rostro cubierto por una sombra imposible. Me miraba sin moverse, y entonces habló. Su voz era como metal viejo crujiendo bajo el sol. Este lugar ya tiene dueño, pero tú firmaste, ahora es nuestro. Me desperté gritando, estaba sudando, con la garganta seca y las manos temblando. Traté de olvidar el sueño, lo atribuí al estrés, al trabajo, al exceso de café, pero al día siguiente, uno de los albañiles que fue a revisar el terreno cayó del andamio sin razón aparente. Se rompió el cuello, murió en el acto. Los demás se negaron a seguir. Dijeron que algo se movía entre los escombros, que se escuchaban cascos de caballo por la noche. Yo, necio como siempre, les pagué doble a unos nuevos, y empecé la demolición. Fue una semana de pesadillas. Cada noche soñaba con el charro. A veces lo veía cabalgando en círculos sobre el terreno. A veces me hablaba desde el espejo del baño. A veces solo se aparecía parado en mi recámara, sin decir nada, mirando. Yo trataba de no dormir. Me encerraba en la oficina. Bebía más de la cuenta. Pero los sueños seguían. Hasta que, una noche, no fue un sueño. Lo vi, despierto, en mi departamento. Estaba parado junto a la ventana. Su sombrero rozaba el techo. El humo de su aliento empañaba el vidrio. Me habló sin mover la boca. El terreno prosperará, serás grande, más de lo que soñaste. Pero cada mes uno debe caer. No supe qué hacer. Estaba paralizado. Quise hablar, pero no podía.
Cuando por fin logré gritar, él ya no estaba. Solo había una marca en el suelo, una herradura quemada en la duela de madera, y junto a ella, el mismo documento viejo, esta vez con mi firma estampada en sangre. Desde ese día todo cambió. Las torres se construyeron en tiempo récord. La alcaldía aprobó permisos que habían estado en pausa por años. Inversionistas extranjeros comenzaron a interesarse en el proyecto. Vendimos los primeros departamentos antes de que el edificio estuviera terminado. Las acciones de mi empresa subieron como espuma. Me invitaron a foros, me ofrecieron entrevistas. Me convertí en referente de desarrollo urbano, un emprendedor visionario. Pero cada mes, sin falta, alguien moría. Primero fue un electricista. Se electrocutó revisando un medidor, aunque el sistema estaba apagado. Luego una diseñadora se cayó del tercer piso sin explicación. Después, uno de los inversionistas se ahogó en su propia piscina, aunque sabía nadar perfectamente. Y así, mes tras mes, alguien cercano al proyecto moría de forma absurda. Siempre una sola persona. Siempre justo al cumplirse un mes de la visita del charro. Yo lo sabía, lo sentía. Pero no podía parar, no quería. Era adictivo. El poder, el reconocimiento, el dinero, todo venía como una ola imparable. Yo solo tenía que aceptar. Solo tenía que mirar hacia otro lado cuando alguien caía. Y durante un tiempo eso hice, hasta que me tocó más cerca. Una noche, mi hermana, que era arquitecta y había estado ayudándome con la decoración interior, me llamó llorando. Decía que algo la seguía, que había visto a un hombre de negro en el elevador, aunque ella estaba sola, que su departamento se llenaba de humo por las noches sin razón aparente, que escuchaba cascos golpeando el mármol del piso. Traté de calmarla. Le dije que eran nervios, que descansara, que todo iba a estar bien. A la mañana siguiente la encontraron muerta en su sala. No tenía heridas, no había signos de violencia, solo su cara, completamente blanca, congelada en una expresión de terror puro, y sobre su mesa, el documento con el símbolo del charro. Esta vez, con su firma. Fue entonces cuando entendí que el trato no era simbólico, era legal, era real. Cada vez que alguien se involucraba demasiado con el proyecto, con mis propiedades, era como si también firmaran sin saberlo. Y el charro cobraba. Quise parar todo, cancelar las obras, vender los edificios, irme del país. Pero las cosas ya no funcionaban así. Ya no tenía el control. Mis empleados me seguían como zombies. Mis socios hablaban de expandirse a otros estados, a otras ciudades. Decían que el próximo terreno sería en Oaxaca, donde había un cementerio olvidado que se podía reconvertir en un parque comercial. Yo no dormía, no comía. Sentía al charro en cada sombra, en cada ventana, en cada reflejo. Veía su figura en las cámaras de seguridad, en los ventanales del lobby, en las fotos familiares. Y una noche después de mucho tiempo volvió a hablarme. No puedes irte, ya no eres Sebastián, eres propiedad. Y entendí que ya no era dueño de nada, ni de mis edificios, ni de mi empresa, ni de mi cuerpo, ni siquiera de mi alma. Y lo peor es que el próximo mes se acerca, y ya no queda nadie más que yo. Lo supe con una claridad tan aterradora que sentí cómo me temblaban los huesos por dentro. El siguiente soy yo. Después de mi hermana no hubo más muertes. Pasó un mes entero. Lo conté día por día como si fuera una cuenta regresiva escrita con sangre en las paredes de mi mente. Y mientras más se acercaba la fecha, más lo sentía cerca. No hablo de una paranoia común. No, hablo de la sensación física de que algo me respiraba en la nuca, de que mis pasos ya no sonaban solos, de que cada reflejo en el vidrio, en el agua, en el acero de un ascensor, mostraba un segundo rostro, el suyo mirándome. Intenté todo, hablar con un sacerdote. Fui a una iglesia antigua en el centro, una de esas que todavía huelen a incienso y piedra húmeda. Le conté todo a un padre ya viejo, de voz temblorosa y ojos que habían visto demasiado. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó, ¿firmaste? Asentí. Él bajó la mirada, se persignó y me dijo algo que todavía me retumba en el pecho. Entonces ya no es cuestión de fe, es cuestión de tiempo. Le pedí ayuda. Suplicando, me dijo que podía rezar por mi alma, pero que el cuerpo ya no le pertenecía a Dios. Salí de ahí como zombi. Esa misma noche, mientras caminaba por uno de mis edificios, el más nuevo, el de la fachada con espejos negros y letras doradas, el que salió en revistas y canales de arquitectura, escuché los cascos, 3 golpes secos, metálicos, resonando por el pasillo como si un caballo caminara por los pisos de mármol. Me detuve en seco. No había nadie. Solo las luces de emergencia, el zumbido lejano del transformador, y ese olor familiar, ese aroma que ya se me había metido hasta en los sueños.
cuero quemado, tierra mojada y fuego. Subí corriendo al penthouse, cerré con llave, bajé las persianas, apagué las luces, pero el sonido me seguía. Ya no era solo pasos, era una respiración lenta, pesada, casi animal, como si algo enorme estuviera acostado justo afuera de la puerta esperando. Y entonces, el celular vibró. Un mensaje, sin número, sin contacto. Solo decía, es tu mes. Quise gritar, pero ni eso me salió. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza como si eso sirviera de algo. Lloré como un niño, como no lo hacía desde que tenía 7 años y escuchaba a mi padre golpear las paredes de la casa. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. Solo sé que cuando me levanté, todo estaba en silencio. No había pasos, no había respiración, solo una carta bajo la puerta, una hoja amarillenta, con el mismo símbolo, el sombrero sobre el cráneo, y un mensaje escrito con tinta negra que parecía tinta, pero no era. Tú puedes ceder, escoge a otro, firma por él. Me quedé mirando esas palabras durante horas, porque ahí fue cuando lo entendí todo. El pacto tenía una cláusula no escrita, una escapatoria sucia. Podías salvarte si entregabas a alguien más, si firmabas por otro, como una especie de trueque de almas. Y no me juzgues todavía, no hasta que vivas lo que viví, porque por primera vez una parte de mí sintió alivio. Pensé en los socios que se habían colgado de mi esfuerzo, en los que me traicionaron, en los envidiosos, en los que solo se acercaron cuando ya era exitoso. ¿Por qué no ellos? Pasé días enteros en una especie de limbo mental, buscando la forma de hacerlo sin parecer un monstruo. Me convencía de que alguien más lo merecía, que alguien más estaba destinado a caer. Incluso elaboré una lista, gente que no extrañarían, gente con pasado sucio, tipos que le habían hecho daño a otros. Tenía los nombres, tenía sus direcciones, solo tenía que firmar. Pero justo cuando estuve a punto de hacerlo recibí una videollamada. Era el número de mi hermana fallecida. No contesté, no pude, pero la pantalla quedó en negro, no mostraba nada, solo una imagen congelada. Y después muy lentamente comenzó a iluminarse. Era una toma desde arriba, desde el techo de uno de mis edificios. Y ahí estaba yo, en tiempo real, viéndome a mí mismo, parado junto a la ventana, mirando el celular, exactamente como estaba en ese momento. Apagué el teléfono, pero siguió vibrando. Tiré la batería. El teléfono se encendió sin ella. Mostró la misma imagen, pero ahora más cerca, como si la cámara se estuviera acercando a mí desde el cielo. Vi mi rostro con detalle, ojeroso, deformado por el miedo, y detrás de mí, en la imagen el charro, sonriendo. Me di la vuelta. No había nadie. Pero cuando me vi de nuevo en la pantalla, él ya no estaba en la imagen, y ahí comprendí que se estaba burlando de mí, que estaba jugando, que ya no era una cuestión de si iba a morir o no, era cuándo, cómo y por cuánto iba a vender mi alma. Esa noche bebí como nunca. Me encerré en la oficina, apagué todas las luces, me miré al espejo, me dije a mí mismo que todo había sido una alucinación, que si salía, si iba con la policía, si quemaba los documentos todo se acabaría. Pero entonces sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No era un infarto, era como si un nudo se apretara desde dentro, como si un lazo invisible me jalara desde las costillas. Me quité la camisa, y lo vi, la marca, justo en el centro del pecho, como una quemadura antigua, el mismo símbolo, el sombrero y el cráneo. Pero esta vez, el cráneo sonreía más ancho, como si se burlara, como si supiera que yo ya no tenía salida. Desperté en el piso, con la boca seca y los dedos entumecidos, y frente a mí, sobre el escritorio, un nuevo contrato, limpio, elegante, con espacios en blanco, para que yo pusiera el nombre de otro. La tinta ya estaba abierta, la pluma ya me esperaba, estuve a punto de firmar, de verdad. Pensé en alguien que no conocía, un vagabundo, un tipo cualquiera, total, nadie se enteraría, nadie lo lloraría, pero en ese momento algo me detuvo. Fue una voz, una que venía desde adentro, no del charro, no del miedo, era la voz de mi hermana, diciendo mi nombre, llamándome como cuando éramos niños, como cuando me cuidaba en casa mientras mamá trabajaba. Esa voz me quebró, no firmé, rompí el contrato, lo quemé, grité su nombre, le dije que se llevara lo que quisiera, que no iba a condenar a nadie más, que ya estaba harto de vivir con miedo, que se acabó, y durante un segundo creí que lo había logrado. Todo se quedó en silencio, las luces dejaron de parpadear, el celular dejó de vibrar, la marca del pecho se enfrió, pero solo por un segundo. Entonces escuché el relincho, largo, profundo, aterrador. La puerta del departamento se abrió sola, una ráfaga de aire caliente entró, tirando papeles, rompiendo vidrios. Todo temblaba,
Todo crujía, y desde la oscuridad del pasillo, vi sus botas. El charro negro entró sin apuro, caminó hacia mí. Esta vez pude ver su rostro, y ojalá no lo hubiera hecho, porque no tenía uno, tenía muchos, decenas, cientos, rostros pegados, estirados, fusionados en una sola cara, como si fuera una máscara hecha con almas humanas. Y en el centro, el rostro de mi hermana. Me extendió la mano, no para darme algo, para llevarme, y en ese instante lo supe. No era la muerte lo que venía, era el servicio, porque cuando haces un trato con él, no solo te cobra con tu vida, te convierte en parte del sistema. Te asigna una función, y la mía es buscar al siguiente. Nadie abre un restaurante para hundirse en la locura. Nadie sueña con tener su nombre en una marquesina de neón solo para terminar hablándole a las paredes, cocinando para sombras, oyendo risas ahogadas entre los fogones. Pero así empecé yo, y así terminé. Si me estás escuchando, si alguna vez comes en un lugar que huele demasiado bien para ser cierto, que tiene platos que no sabías que deseabas hasta que los pruebas, recuerda esto: nada delicioso viene gratis, y todo lo que sabe a gloria, ya se cobró una vida antes de llegar a tu mesa. Me llamo Luciano Becerra. Nací en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en una casa vieja que olía a ajo, vino tinto y sopa recalentada. Mi vieja era cocinera en una fonda de barrio, y mi viejo, un alcohólico sin remedio que desaparecía semanas enteras. Desde chico encontré en la cocina algo más que trabajo, era un refugio. Mientras afuera se peleaban por las migas, yo hervía caldos, freía milanesas y aprendía que el silencio de una olla puede ser más terapéutico que 1000 palabras. A los 18 ya trabajaba en uno de los bistrós más conocidos de la ciudad. Empecé pelando papas, limpiando baños, lavando platos. A los 25 ya era sous chef. Me obsesioné con las técnicas, los sabores, la perfección. No me importaban los horarios, ni la paga, ni la vida social. Lo mío era cocinar, y no por los premios, sino por la sensación. El momento exacto en que un cliente probaba un plato y cerraba los ojos. Eso era mi droga. Con los años me mudé a México. Fue una mezcla de necesidad y oportunidad. Había tenido problemas con un socio en Argentina, una deuda grande, amenazas. Acá nadie me conocía, así que vine a empezar de nuevo. Me instalé en la colonia Roma, renté un departamento pequeño y empecé a trabajar en restaurantes de moda. Me movía entre cocinas como un fantasma, callado, eficiente, obsesivo. Me hice de contactos, aprendí lo que gustaba acá, y cuando sentí que era el momento, abrí mi propio restaurante. Lo llamé Sangre. El nombre era fuerte, lo sé, pero tenía sentido para mí. La cocina es eso, entrega total, cuerpo, dolor, sacrificio. Desde el primer día quise que fuera un lugar diferente. O platos únicos, que cambiaran según el ánimo del chef. Y claro, el chef era yo. No fue fácil arrancar. No tenía dinero suficiente para marketing. Mis insumos eran caros, y el local estaba en una zona donde la competencia te mata si puede. Me endeudé con todo el mundo, proveedores, bancos, amigos. Me la pasaba encerrado en la cocina, probando sabores, combinaciones, sintiendo que algo me faltaba. Cada plato que sacaba me parecía mediocre. Algo estaba mal. Era como si mis manos ya no tuvieran el don. Una noche, después de cerrar, me quedé solo, mirando los cuchillos sobre la mesa de acero inoxidable. Estaban limpios, alineados. El reflejo del neón rojo de la calle se colaba por la ventana y hacía que todo se viera artificial. Me serví un whisky, encendí un cigarro, y me pregunté si tenía sentido seguir, si valía la pena. Pensé en volver a Argentina, en vender el lugar, en rendirme. Y entonces, alguien tocó la puerta. Era casi la 1 de la mañana. El local estaba cerrado. Nadie debía estar ahí. Me acerqué con el corazón en la garganta, pensando que era un borracho o un ladrón. Pero cuando miré por la rendija lo vi, un hombre alto, muy alto, con sombrero de ala ancha, vestido como charro, pero no como esos que ves en fiestas o mariachis de bar. No, este parecía sacado de otra época. Su ropa era negra como la tinta, las botas brillaban con un polvo que parecía ceniza. No le vi el rostro, estaba oculto bajo la sombra del sombrero, pero sentí sus ojos sobre mí, y entonces sin hablar, levantó la mano, me mostró algo, era un cuchillo, no uno común. Uno de cocina, pero no se parecía a nada que yo hubiera visto. El mango era de hueso tallado, la hoja curva con símbolos grabados. Se lo ofrecía, así, sin decir nada. Lo extendía hacia mí como si supiera que lo estaba esperando. Abrí la puerta sin pensar. No recuerdo haberlo hecho. Solo sé que de un momento a otro tenía el cuchillo en mis manos y el charro ya no estaba.
Me quedé con el cuchillo en la mano, temblando. El aire olía distinto, a tierra húmeda, a carne vieja. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina a mirarlo. Era pesado, cálido, como si tuviera pulso. Cuando lo pasé sobre una cebolla, cortó sin esfuerzo. La dividió como si fuera manteca. Probé con un tomate, luego con un filete, luego con algo más. Y todo sabía diferente. Más intenso, más vivo. Al día siguiente cociné un plato nuevo, improvisado. Usé el cuchillo. Era una especie de tartar con ingredientes comunes, pero con ese filo, todo se sentía transformado. Serví 2 porciones, una para mí, otra para un cliente habitual, y cuando él la probó, se le llenaron los ojos de lágrimas. Literalmente, lloró. Dijo que nunca había probado algo así, que le recordaba a su madre, a su infancia, a una tristeza que no sabía que tenía. Ese fue el primer día del cambio. A partir de ahí, sangre explotó. Empezó a correrse la voz. Sin publicidad, sin campañas. Influencers venían por curiosidad y terminaban repitiendo. Comensales que odiaban ciertos ingredientes pedían repetir los platos. La carta se volvió innecesaria. La gente pedía lo que el chef recomiende. Y yo cocinaba con el cuchillo. Siempre con él. No lo dejaba ni para dormir. Era mi extensión, mi secreto. Pero como todo tenía su precio. A las pocas semanas empecé a notar cosas. Pequeñas al principio. La carne se movía sola sobre la tabla. No mucho. Apenas una pulsación. Los cuchillos normales se oxidaban en horas. El refrigerador olía a algo más que comida. Los sueños se volvieron pesadillas. Cocinaba órganos, servía ojos, hervía lenguas humanas. Despertaba empapado en sudor, con la boca llena de sangre. Una vez me corté el dedo mientras fileteaba un pescado, una herida pequeña, pero cuando la sangre tocó el cuchillo, este vibró, literal, como si se excitara, y el corte se cerró solo, sin dejar rastro. Entonces entendí. El cuchillo no era solo un instrumento, era un recipiente, y estaba hambriento. Una madrugada, me quedé hasta tarde con el lavaplatos. Un pibe joven, de Oaxaca, buena onda, callado, se cortó limpiando una bandeja. Sangró bastante. Fui a ayudarlo, pero cuando vi la sangre caer sobre la mesa, no pude evitarlo. Fue un impulso, como si algo me moviera. Tomé el cuchillo, lo acerqué, y vi cómo absorbía la sangre. El chico no se dio cuenta, pero yo sí. Sentí como el mango del cuchillo se calentaba, y el acero brillaba un segundo. Esa noche cociné con una precisión inhumana. Cada sabor era perfecto, como si la sangre lo hubiera potenciado, como si el cuchillo necesitara alimentarse para liberar su verdadero poder. Y desde entonces, cada vez que cocinaba, alguien sangraba. Primero fue casual, luego necesario. Una gota aquí, un rasguño allá, nada grave, pero el cuchillo pedía más. Y yo ya no podía decir que no. Al principio traté de justificarlo. Me decía que era solo una herramienta, un cuchillo más, con propiedades especiales, sí, pero útil al fin y al cabo. Lo había recibido sin pedirlo, sin firmar nada, sin siquiera decir que sí. O si lo hice, había algo borroso en esa noche, algo que no quería recordar, pero todo iba tan bien. La fama, los clientes, las reseñas en revistas internacionales. Sangre se había convertido en un fenómeno, un destino gastronómico. Gente venía desde otros países solo a probar mis platos, y todos coincidían en lo mismo. Era una experiencia casi espiritual, como si los platos les abrieran algo por dentro, como si mis comidas los hicieran recordar cosas que no sabían que habían olvidado. Y yo cocinaba sin parar, y el cuchillo, ese cuchillo, no perdía filo nunca, ni siquiera lo lavaba ya, lo limpiaba con una toalla de lino, que cada vez quedaba más roja, más pegajosa, pero no olía mal. Al contrario, olía a algo dulce, a algo antiguo, como canela mezclada con sangre caliente. Fue ahí cuando empecé a escuchar los susurros, no en voz alta, en mi cabeza. Mientras cocinaba, sentía que alguien hablaba detrás de mis pensamientos. A veces era en un idioma que no conocía, gutural, seco, como si viniera del fondo de un pozo. Otras veces era mi propia voz, pero distorsionada, como si hablara a través de una radio vieja. Me daba indicaciones que no entendía. Corta más profundo, la lengua guarda secretos, no hierbas, sangra. Y cuando las obedecía, los platos salían, perfectos, perfectos y malditos. Porque los clientes ya no solo comían, empezaban a actuar raro. Una mujer se desmayó de placer después de probar una mousse que llevaba hígado, y algo más que no recuerdo haber puesto. Otro tipo lloró durante 20 minutos seguidos sin decir una palabra. Luego pagó la cuenta y se fue caminando descalzo por la calle. Una pareja discutió tan fuerte después del postre que el hombre terminó golpeando la cabeza contra el ventanal, diciendo que el sabor lo había mostrado lo que ella le ocultaba. Y yo
Cada noche me sentía menos humano. Dormía poco, comía casi nada. Mis ojos se hundían, mi piel empezó a ponerse grisácea, y mis dedos se curvaban raro, como si tuvieran otra forma al empuñar el cuchillo. Pero no podía parar. Había abierto una puerta, una que no se cerraba. Cada vez que me alejaba del cuchillo el mundo se volvía borroso. Perdía el sentido del gusto, el olfato. Sentía que me apagaba, y cuando lo tomaba de nuevo, todo se encendía. Era como volver a nacer. Una noche llegó un crítico gastronómico muy reconocido, uno de esos tipos que hacen o destruyen carreras. Me avisaron que estaba en la mesa 3. Me acerqué, le pregunté si quería algo especial. Me dijo que no, que quería probar lo que el chef tenga guardado para almas difíciles. Lo dijo así, como si supiera algo. Lo miré bien. Su rostro no me sonaba, pero había algo en su voz, una cadencia, como la del charro aquella noche. Me quedé congelado. Él sonrió. Volví a la cocina y preparé un plato sin pensar. Dejé que el cuchillo guiara mi mano. Corté una pieza de carne que no recuerdo haber comprado. Tenía una textura extraña, como si aún latiera. La sellé, la bañé en una salsa negra como tinta, y la decoré con una flor blanca que había crecido, sin que nadie la plantara, en una esquina del refrigerador. Al servirla, el crítico me miró a los ojos, y dijo: «Ahora sí entendiste el trato». Se comió todo, no dejó ni una gota. Luego se limpió la boca, escribió algo en su libreta y se marchó sin pagar. Cuando abrí la libreta que había dejado sobre la mesa, solo tenía una palabra escrita: condenado. Esa fue la noche en que vi a la primera sombra. Estaba limpiando la cocina, solo como siempre, y de pronto la vi pasar detrás del horno. Rápida, alargada, no tenía forma humana. Era como si alguien la hubiera estirado con un gancho. No podía tener ojos, pero sabía que me miraba. Sentí un nudo en la garganta. No pude moverme durante varios minutos. Solo estaba ahí, con el cuchillo en la mano, temblando, con el corazón latiendo en las sienes. Después de eso, las sombras no se fueron, se multiplicaron. Aparecían en los reflejos del acero, en las ventanas, detrás de las lámparas. A veces entraban a la sala, se sentaban en las mesas, y comían. Sí, comían. Yo servía platos, y los platos amanecían vacíos. Nadie los había tocado, nadie humano. Una noche vi a uno de mis meseros, David, un chico que trabajaba conmigo desde el inicio, hablándole a una de esas sombras, como si conversaran, como si la conociera. Cuando le pregunté qué hacía, me miró con una sonrisa vacía y dijo: «Hay que atender bien a los fundadores». Ese día lo despedí, no porque estuviera loco, sino porque temí que supiera demasiado. Después de eso, otros empleados empezaron a comportarse raro. Algunos dejaban notas escritas en servilletas con frases como: «La carne no debe mentir», o «Si sangra sirve». Una cocinera renunció gritando que el cuchillo le hablaba, que le pedía un dedo, que si no se lo daba se lo iba a quitar. Dijo que había visto a mi reflejo sonreírle con otra cara, con la del charro. Yo no supe qué decirle, porque yo también lo había visto. Sí, lo había visto en el espejo del baño, detrás de mí, no como la primera vez, no afuera. Estaba adentro del reflejo, sonriendo, masticando algo que parecía crudo, y cuando me di vuelta no había nadie, pero el espejo seguía empañado, como si alguien lo hubiera respirado. Intenté deshacerme del cuchillo. Fui al bosque de Chapultepec, lo envolví en una manta, lo enterré bajo un árbol, metido en una caja de metal con tierra bendita que conseguí de contrabando. Lo dejé ahí, me fui sin mirar atrás. Al día siguiente lo encontré sobre la estufa, caliente, brillante, con una gota de sangre que no era mía, y entonces supe que no era yo quien cocinaba con el cuchillo, era él quien cocinaba conmigo. A la semana siguiente, una familia entera que vino a cenar desapareció. No tengo pruebas. Solo sé que pagaron en efectivo, que no dejaron rastro, y que una parte del refrigerador amaneció con un nuevo corte de carne que no reconocí. Una textura fibrosa, un color más pálido. La usé sin pensar. La sirvieron en 3 platos. Todos los comensales que la probaron dijeron lo mismo. Este sabor me recuerda a algo que no debería recordar. Ahora cocino con los ojos cerrados. El cuchillo guía mis manos. Me dice qué cortar, cuánto hervir, qué no preguntar. A veces me encuentro hablando solo, o al menos eso creo, hasta que escucho que alguien responde, no con palabras, con respiraciones, con pasos que se arrastran, con carcajadas ahogadas en aceite hirviendo. El cuchillo ya no pide sangre, ahora pide nombres. Me deja papeles en blanco con nombres escritos en tinta negra. Gente que va a venir a cenar, gente que ya está en la reserva. Y cuando cocino para ellos, algo se libera, algo se entrega. Y se van distintos, o no se van. Hoy hay otra lista, 3 nombres, y el mío está al final, subrayado. Creo que esta vez el plato soy yo. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta.
Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.